Somos el grupo número 6 del módulo Pensamiento Científico de la Escuela Normal Superior de Corozal, que está representado por Arelis Ballesteros, Viviana Jerónimo, Oneida Restrepo, Vanessa Jiménez, Paola Molina. Un ecosistema establece las interacciones entre diferentes especies de seres vivos que habitan en la biosfera, tales como hongos, plantas, bacterias, protozoarios, algas y animales, con todos aquellos factores inertes, químicos y físicos que se encuentran en la geósfera. Existen así una amplia extensión y diversidad entre ellos. Debido a sus características alimentarias, proporciona un hábitat ideal para el desarrollo de especies y en el acontecimiento de ciclos naturales como fotosíntesis, cadena alimenticia y ciclo biogeoquímico, que se llevan a cabo de manera natural en todo el planeta Tierra. Los ecosistemas terrestres son aquellas distintas hábitats terrestres alrededor de la Tierra, en el que los seres vivos, las plantas y los animales habitan en el suelo y el subsuelo. Este tipo de hábitat biológicamente es el más diverso. Por ejemplo, aquí tenemos un ecosistema terrestre en el que tenemos una variedad de animales y de plantas, entre los cuales hay lobos, zorros, leones, dinosaurios y etc. Entre los tipos de ecosistemas terrestres están los bosques, las tundras, las taigas, las selvas, desiertos, entre otros. Y los ecosistemas acuáticos son todos aquellos que tienen por biotopo algún cuerpo de agua, como por ejemplo los mares, los ríos, los lagos. Entre estos ecosistemas los más destacados son los ecosistemas marinos y los ecosistemas de agua dulce. Por ejemplo, acá tenemos una representación de lo que es el ecosistema marino, en donde encontramos manglares, arrecifes y algas y una variedad de peces, entre otros, etc. Una linda flor que vive en el bosque. Tengo mucha hambre. Voy a ir al bosque a ver de comer. Una flor. Voy a dormir. Tengo mucha hambre. Qué linda mariposa. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando qué comer. ¡Oh, qué rico sapo! ¡Me lo voy a comer! La cadena alimenticia, o también llamada cadena trófica, como lo vimos en el video anterior, es aquella que describe el proceso de transferencia de sustancias nutritivas por medio de las diferentes especies de una comunidad biológica, en la que cada una se alimenta de la procedente y es alimento de la siguiente. La cadena alimenticia está formada por los organismos productores, organismos consumidores de primer orden, organismos consumidores de segundo orden, organismos consumidores de tercer orden y los descomponedores. Organismos productores son aquellos que se nutren empleando la materia inorgánica y fuente de energía como la luz solar. Es el caso de la fotosíntesis. Un ejemplo de estos productores son las plantas. Consumidores primarios son los seres herbívoros, son los que se alimentan de los productores, o sea, de las plantas, por ejemplo, los insectos, el conejo, entre otros. Consumidores secundarios son depredadores pequeños que se alimentan de los consumidores primarios. Consumidores terciarios son aquellos que se alimentan básicamente de los secundarios. Son aquellos animales que ejercen superioridad sobre el resto, como el cocodrilo, el tiburón, el jaguar, el león, etc. Y los descomponedores son los que se encargan de descomponer los organismos muertos y convertirlos en elementos minerales. Que está conformado por Paola Molina y Arelis Ballesteros. Hola amiga, ¿por qué estás tan triste? Me encuentro demasiado triste porque siento que el ser humano todavía no ha aprendido muchas cosas. Está contaminando demasiado el medio ambiente y eso me pone a mí muy triste. Pero no estés más tristes, porque existen los ciclos biogeoquímicos. ¿Y eso qué es? Ya te voy a dar una pequeña explicación. Ubícate un momento en la lámina de la parte de abajo, del lado izquierdo. Ok, esta lámina. Okay.
Ahí vas a encontrar unas palabras claves. Wow, sí, unas palabras. ¿Y Pero sobre qué antes- trata? Pero antes quiero compartirte algo. Dime. La palabra biogeoquímico se deriva del griego bio, que significa vida, geo, tierra, y química se refiere al movimiento de elementos entre los seres vivos y el medio y una serie de procesos. En estos circula la materia y la energía. Los elementos químicos pasan de un medio a otro a través de los seres vivos, siguiendo un ciclo en el que también participa la energía como motor de la vida. Wow, ya entendí. Entonces, estas tres palabritas que están aquí vendrían acá. Los seres vivos, Dios de vida. Así, amiguito. Correcto. Entonces, el suelo vendría siendo geo de tierra. Sí. Y por estar sujetos a reacciones químicas con uso y liberación de energía vendría siendo químico. Exacto. ¡Wow! Yo no sabía esto. ¡Qué rápido! Los ciclos biogeoquímicos están conformados por el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre y los fósforos. Ahora, voy a explicarle el ciclo del carbono. El ciclo del carbono es el principal componente de la materia orgánica y se encuentra presente en la atmósfera, lo cual forma el CO2, que viene siendo el dióxido de carbono. Las plantas lo absorben del aire a través de las hojas y lo emplean en el proceso de fotosíntesis. Los filófagos sirven a su vez de alimento a los carnívoros, que utilizan el carbono ya convertido en materia orgánica, los huesos, los músculos, etc. Todos estos animales liberan CO2 a la atmósfera mediante la respiración. Todos estos animales liberan el CO2 mediante la atmósfera, los cuales liberan el CO2. Las plantas, filófagos y carnívoros mueren. Hay unos organismos en el suelo, los llamados organismos en descomposición, que son las bacterias y los hongos, que disgregan toda esa materia orgánica en sus elementos más simples y los dejan disponibles para que las plantas los absorban a través de las raíces. Estos organismos también liberan CO2 en el aire. Ahora vamos a explicarle el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno este elemento es el más abundante en la atmósfera. Pasa del suelo gracias a la capacidad fijadora de las bacterias nitrificantes. Una vez fijado, las plantas lo absorben a través de las raíces y lo incorporan a su proceso de síntesis de proteínas. Lo mismo que sucede con el carbono de nitrógeno, para después a los distintos tipos de animales conforman unos, van alimentándose de plantas y otros a su vez de residuos orgánicos, y los excrementos devuelven al suelo una parte del nitrógeno, dando lugar a nitritos, a los nitritos y nitratos, a los nitritos y a los nitratos. También una parte del nitrógeno es devuelta a la atmósfera, lo mismo que hacen las bacterias transformadoras a la materia orgánica en nitritos. Los procesos geológicos naturales incorporan nuevamente el nitrógeno al aire. Seguimos con el ciclo del oxígeno. Aquí tenemos nuestra lámina de todo el proceso del ciclo del oxígeno. Vamos a pegarla por acá. Bueno, es la principal vía de paso de este elemento entre la atmósfera y los seres vivos. Aquí, como los seres vivos, en esta lámina representamos por medio de una vaquita, ya que los animales consumen para obtener la energía en el curso de reacciones y oxidativos, ya que las plantas producen y consumen cierta cantidad. El oxígeno libre del aire se incorpora en la corteza terrestre, reaccionando con los distintos elementos que los componen. Seguimos con el ciclo de azufre y
fósforo. Aquí está nuestra lámina del fósforo. La vamos a pegar por acá. Y nuestra lámina del azufre. Bueno, estos dos importantes elementos, el primero va como componente de los aminoácidos y el segundo como partícipe de las reacciones energéticas que tienen lugar en el interior de los organismos. Siguen con el mismo ciclo similar a todos estos, llevan el mismo proceso, ya que las plantas son como productores primarios, son los encargados de transformar en la materia orgánica a partir de los sulfatos y nitratos, que absorben del suelo a través de sus raíces o del medio acuático por su pared celular, convirtiéndolos así en sustancias vegetales que pasarán a ser alimentos de los animales. Y con la muerte de estos regresan al suelo, al medio acuático en que se formaron. Soy Oneida Restrepo y quiero hablar acerca de las relaciones e interacciones entre las especies. Estas son las relaciones que existen entre los diferentes organismos en un ecosistema o en una comunidad. Me explica. ¡Una pipita para mí! ¡Tu sobrino! ¡Ay, sí, mira! ¡Tienes una garrapata! Es una garrapata es un parásito que se alimenta de otro, ya sabes, y para alimentarse. Y entonces la garrapata chupa tu sangre, Brown. Hay que limpiarte mucho para que se quiten las garrapatas. Estas son unas de las diferentes clases de relaciones que se encuentran entre las especies. Y vamos a hablar acerca del neutralismo. El neutralismo es la relación que existe entre diferentes especies que se encuentran en un mismo lugar, en un mismo territorio, pero que no afecta a ninguna de las dos. Pueden habitar ambas en un mismo lugar y no se afectan. Tenemos el comensalismo. En el comensalismo, las dos especies, una se aprovecha de la otra con el fin de recibir un beneficio, pero no afecta al otro organismo. En este caso tenemos aquí un pez grande y están las rémoras. Ellas aprovechan al pez grande para transportarse, pero a su vez también se alimenta de los desechos que va dejando ese pez grande. Aquí podemos observar el pez grande y la rémora. Cuando él viaja, los peces pequeños, la rémora, se le pegan a su cuerpo, se adhieren a su cuerpo, ¿sí? para transportarse más rápido. Vamos a hablar acerca del mutualismo. En el mutualismo es una relación que existe entre especies diferentes y se puede dar, este es un claro ejemplo, que es la abeja con la flor. La abeja se alimenta de la flor, ¿verdad? Toma el néctar de la flor, pero a la vez la poliniza. Entonces, ambos reciben un beneficio. Ambos se benefician. Protocooperación es la relación que existe, del mutualismo que existe entre dos organismos para encontrar un beneficio. Ambos se benefician. En este caso tenemos un ganado, un buey, y están las aves encima de él. Lo que hacen es limpiarlo, ¿verdad? Se comen los insectos, los parásitos que se encuentran adheridas a su piel. Él recibe un beneficio también cuando ellas lo limpian de esos parásitos. Este es un ejemplo de protocooperación. Vamos con la depredación. En esta relación siempre hay una especie que es más fuerte que la otra y en muchos casos más grande. Ellas van con el fin de agarrar a su presa y comerla, alimentarse de ella. En la mayoría de los casos llegan a matarlas. En la mayoría de los casos las matan y se alimentan de su cuerpo.
Tenemos el parasitismo. Un caso, un ejemplo puede ser el de la garrapata. Que cuando la garrapata se hiere a la piel del animalito, del perrito, succiona la sangre y se alimenta. Pero ya no le conviene que se muera ese huésped, que se muera. ¿Por qué? Porque ella necesita alimentarse, necesita mantenerlo vivo para que le sirva como alimento por mucho tiempo. La competencia es la relación que existe entre especies, puede ser de la misma especie o de otra especie, pero comienzan a pelear por muchas situaciones. Puede ser por territorio, puede ser por la pareja, puede ser por comida. Entonces se enfrentan y siempre el más fuerte es quien vence. Hablemos ahora del amensalismo. El amensalismo se da en diferentes especies. En este caso, este es como un bosque y podemos observar aquí los árboles que crecen altos buscando el sol, pero ellos le tapan el sol a las plantitas pequeñas. Ese es un caso de amensalismo. Entonces ellas en cierta forma quedan afectadas, pequeñas, ¿por qué? Porque no reciben la luz solar, y ellos pues se benefician porque reciben la luz solar y van creciendo, no tienen en cuenta que están afectando a las demás plantas. Bueno, estas son las relaciones de interacciones entre las especies más comunes en los organismos, en diferentes organismos. Muchas gracias. Bueno, hoy hablaremos sobre la población y sus características, pero antes de eso vamos a regalarle una definición sobre qué es población. Población es un conjunto de seres vivos de la misma especie que viven en un lugar determinado. Por ejemplo, cuando vamos a una finca, miramos un corral, un conjunto de animales, eso quiere decir son de la misma especie, es una población. Acompáñenos, amiguitos, a dar un paseo. Amiguitos, hoy nos encontramos aquí en el bosque de una población. Bueno, antes de iniciar vamos a hablar sobre las 4 características de una población. ¡Adiós! Hola, Tiger, ¿cómo estás? Bien, aquí jugando con mis amiguitos el pájaro y mi amiguito el elefante. ¿Cómo la has pasado? ¿Te gusta el bosque? ¿Te gusta la población? Sí, me encanta. ¿Ya realizaste todas tus tareas? Aún no la he terminado, pero aquí estoy jugando. Me gusta jugar un poco. Bueno, yo te voy a regalar un poquito de la tarea que a mí me corresponde. ¿Te parece? Sí, claro, me gusta que me ayuden en las tareas. Bueno, hablaremos sobre las 4 características de una población. La primera es potencial biótico o potencial de reproducción, resistencia del crecimiento, tercera, dispersión y por último, equilibrio en un ecosistema. ¿Has entendido cuáles son las 4 características? Sí, claro que sí. Bueno, hablaremos sobre la potencial biótica o potencial de reproducción. Es el poder de una población para el aumento de su número de individuos por unidad o volumen, que tiene como una natalidad, que es un individuo por unidad de tiempo. Mortalidad quiere decir individuos muertos por unidad de un tiempo determinado. Bueno, ahora hablaremos sobre la resistencia y el crecimiento. Resistencia del crecimiento es la suma de factores físicos y biológicos que se reproducen por unidad de tiempo en menos velocidad. ¿Te parece esto? ¡Wow! Es algo increíble. No sabía que era esto. Bueno, te comenzaré a hablar sobre la dispersión. Tienes 2 opciones. ¿Cuáles son? El viajero, que es las esporas, y los huevos, que son órganos en un proceso, que son individuos que comparten en el mismo tiempo. Oh, me has puesto un poco nerviosa, pero listo, quiero explicarte porque aún me sé toda la tarea. ¿Ya te ha quedado claro cómo son las viajeras? Son esporas y huevos.
Sí, claro, aún me ha quedado bien claro. Ahora te diré la segunda, distribución por medio propio que salen en aguas corrientes, el viento o amenocoría, animales o zocarías, el ser humano o antropocoria. ¿Has entendido esto? Sí, aún lo tengo claro. Bueno, te regalo la adaptación, que también hace parte de la dispersión de los órganos en un nuevo ambiente de los seres vivos, que deben adecuarse al medio en el que habitan. Se denomina adaptación. ¿Te ha parecido muy chévere este tema de la población? Sí, no sabía que era una población. Bueno, ahora hablaremos sobre el equilibrio en un ecosistema. Se considera que un ecosistema está en un equilibrio cuando las plantas y animales se mantienen durante un largo periodo, donde hay plantas, animales que consumen plantas y otros animales. Para esto se maneja siempre habrá siempre más plantas y animales herbívoros que comen hierbas y plantas que lo que comen animales carnívoros. ¡Oh! No sabía eso, pero me ha parecido muy divertido. Me ha gustado que me hayas explicado, porque la verdad aún no sabía qué era una población ni cuáles eran sus características. Bueno, si esto te ha gustado, te puedes imaginar lo que debemos valorar sobre el ecosistema. Sí, claro. Ahora te diré que me ha quedado claro aún más las tareas. Gracias por ayudarme, Firulai. Gracias. Adiós. Hola, amiguitos. Ahora sí le ha quedado claro qué es población y sus características. Sí, cierto. ¿Les parece de esta forma lo aprendido? Bueno, vamos a recordarle cuáles son las 4 características. La primera, potencial biótico o potencial de reproducción. Segundo, resistencia del crecimiento. Tercero, dispersión. Y por último, equilibrio en un ecosistema. Espero le haya gustado. Adiós. Conclusión. Podemos concluir que el ecosistema nos brinda diferentes características entre la participación de la fauna y la flora, en donde los seres vivos hacen parte fundamental del ecosistema en un lugar determinado.